están? Bueno, pues sí, muchachos. Mi nombre, pues con algunos saben, mi nombre es Elan Francisco Perea Prilla. Yo soy ingeniero de sistemas y especializado en ingeniería de software. Em, pues yo les vengo a enseñar todo lo que es programación web. Pues mi idea es poderles enseñar a ustedes todo lo que yo sé en el tema de programación web. Pues cuando uno le gusta un tema o le gusta algo mucho, pues uno siempre quiere como compartir eso, quiere como ayudar. Yo, por lo menos yo quiero ayudar a, a la gente con algo que yo sepa que les puede ayudar a a salir adelante. Mi meta es algún día poder tener una escuela de programadores, una escuela grande, una escuela contundente, pero entonces como en estos momentos no cuento con mucho tiempo, pues estoy haciendo un experimento con ustedes, ¿sí? Y quiero que si ustedes se comprometen a seguir los pasos y realmente quieren aprender, yo estoy dispuesto a sacar el espacio, el tiempo y hacer todo lo que esté a mi alcance para que aprendan esto, todo lo que yo sé y lo que estoy por aprender, porque en estos momentos me gano una beca para seguir aprender a programar más. Entonces, a medida que yo vaya aprendiendo, les voy enseñando lo que vaya aprendiendo. Ya. La idea es que alguno de ustedes pueda, con lo que les estoy enseñando, pueda trabajar o pueda los niños que más adelante cuando ingresen a la universidad tengan una ventaja. ¿Cierto? Cuando entren ustedes ya sepan muchas cosas y ya les parezca esto muy fácil, ¿verdad? Y las mujeres que eh, en mi área de trabajo, pues en la que yo quiero estar, que es programación, hay muy pocas mujeres, ¿ya? Y el mercado está buscando mujeres. Entonces pueden aprovechar este tema para entrar en el mercado que las está esperando. Hay muchos mitos, hay muchos miedos, que las mujeres por generaciones se le inculcó que este tema de la ingeniería solo era para hombres, que tenían que ser enfermeras o ser otras cosas, ¿cierto? Pero la verdad es que eh, tienen la capacidad, ustedes tienen las capacidades, tienen la inteligencia, tienen todo para poder estar en el tema de programación, ¿ya? No siendo más, pues introducción, pues ya les voy a enseñar, voy a hacerle un pequeño repaso de lo que es una cosa cortica sobre qué es la programación. Le meto un poquito de contexto en eh, lo que es la web y cómo se dividen los roles en cuestión de trabajo en la web. Y después miramos un poquito de HTML, porque si ustedes fueron juiciosos, hicieron los ejercicios que yo les mandé primeramente, ya deben saber un poquito de HTML. Y luego vamos a mirar unas cositas, unas propiedades poquitas en CSS para que de aquí al fin de semana tengan una base con la que vamos a trabajar el fin de semana. Ya, entonces continúan. Bueno, entonces como vamos a programar, lo primero es saber qué es programar. Bueno, programar básicamente es decirle al computador de una manera lógica y secuencial qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Darle una orden paso a paso de algo que queremos hacer en el computador. Eh, un computador, todo lo que hay en un computador, toda la información está guardada en un computador, está guardada con
datos binarios, o sea, unos y ceros, unos y ceros, ¿sí? Ese es el lenguaje que entiende la computadora. Entonces, cuando nosotros programamos en algo que se llama lenguaje de alto nivel, ¿sí? Un lenguaje de alto nivel, de alto nivel. Bueno, ese lenguaje es muy parecido al que nosotros hablamos, ¿sí? Pero normalmente todos los lenguajes, por no decir que la mayoría son basados en inglés, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando programamos, no programamos en este lenguaje que se llama lenguaje de máquina, lenguaje de máquina, sino que lo hacemos en este lenguaje. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros hacemos el código? Lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros programamos en un lenguaje natural, algo muy parecido al inglés, y lo que va a pasar es que esto se compila. Bueno, ahora no entienden mucho esto, pero a medida que vamos haciendo los ejercicios, lo van a entender mejor. Yo les voy a ir dando este poquito de teoría y cuando vamos a practicando lo van a ir entendiendo. Entonces esto se compila con con un lenguaje que llama lenguaje ensamblador y lo que bota es un resultado que la máquina puede entender. Sí, y esto es lo que se reproduce en el computador. Ya, listo. Eso teniendo claro. Eso es básicamente programar. Es dar unas instrucciones lógicas, ¿sí? Una secuencia lógica que se va a compilar y que ese resultado de la compilación, que es el lenguaje de máquina, se reproduce en el computador. Listo. Listo, teniendo eso claro, bueno, hay muchos programas, muchos tipos de programas. Por ejemplo, tenemos programas de escritorio. Esos programas de escritorio son los que, por ejemplo, nosotros abrimos Word y hacemos algo, PowerPoint, todos esos son programas de escritorio que se reproducen en el computador directamente. Están los programas de las aplicaciones móviles. Eso es lo mismo, pero en el tema de los celulares y demás. También tenemos aplicaciones de juegos, tenemos muchas clases de aplicaciones. Pero la que nosotros vamos a trabajar en lo que es la web, ¿sí? Y la web se divide en varias clases, pero eso lo miramos más adelante. Listo. Listo. Bueno, entonces, teniendo claro eso, más o menos a duras penas qué es la programación y qué vamos a trabajar en la web, pues ya les voy a mostrar qué es la web y cómo funciona la web. Listo. ¿Qué es la web? La web básicamente es... ¿Dónde está? Sí, aquí está. La web básicamente es el conjunto de documentos de hipervínculo. Venga. En español, la web, primero te hago una aclaración. La diferencia entre la web y la internet. El internet es la interconexión de varios equipos, de todos los equipos del mundo.
Y en el internet, por medio de esa conexión se pueden compartir documentos, se pueden compartir archivos, se pueden compartir recursos. Es decir, yo puedo desde mi casa imprimir en Bogotá, por ejemplo. Sí, eso se hace a través de Internet. Internet es la conexión de todos los equipos, ¿cierto? Pero la web es la interconexión de archivos de hipertexto. ¿Qué es archivos de hipertexto? Hipertexto es básicamente una página web, ¿sí? ¿Y qué es una página web? Página web son los documentos que se reproducen o se pueden ver desde un navegador. O sea, un navegador, Chrome, Google Chrome, está Edge, Google Edge, está Opera, bueno, hay varios, ¿sí? Pero un documento web es eso, un archivo que se puede reproducir en un navegador. Y la web es todo el conjunto de esos archivos interconectados, ¿sí? Entonces, primero nació el internet. El internet se llamaba al principio ARPANET, que eso era eh, entre universidades, ¿ya? Que necesitaban compartir archivos, necesitaban compartir información. Pero más adelante este señor que se llama eh, Tim, bueno, este señor que está aquí, que fue el creador de la web, él vio la posibilidad de compartir documentos, sí, documentos que dentro de ese documento se pudiera hacer referencia a otros documentos, ¿sí? Como ven, por ejemplo, ustedes entran a una página y por lo general hay unos links que llevan a otra información y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como hipertexto, ¿sí? La posibilidad de ir saltando entre páginas web, y eso se hace con el protocolo HTTP. Bueno, eso más adelante yo les voy a explicar qué es eso, pero ahorita como que es muy complejo, eh, y, y pues más adelante lo veremos. Entonces la web es es la web, solo la palabra web significa red, es como una telaraña, bueno, ¿sí? Entonces la red es básicamente una red de todos los documentos de alcance global. Por eso la web en su nombre eh, largo es ese triple W, siempre que han visto www significa World Wide Web, o sea, red de alcance global, básicamente. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la web? La web funciona bajo el esquema o la arquitectura de cliente-servidor. Entonces, tenemos un servidor, ¿cierto? Que es donde se guarda la página web, ¿cierto? Y tenemos unos clientes que a través de internet, ¿cierto? A través de internet acceden a esa información. Entonces, cada vez que nosotros le damos un link, el servidor le pide información al servidor y el servidor le responde y le manda la información, le manda la página web, ¿sí? Eso es el esquema cliente-servidor, básicamente. Sí, como ven, aquí está el servidor y el cliente. El servidor es un computador como tal, un computador común y corriente o un computador especializado, que normalmente son eh, empresas que se dedican a eso y tienen unos computadores de grandes capacidades, o sea, tienen buena memoria para hacer y buena velocidad, porque como ven acá, ¿cierto? A un servidor no le llega una sola solicitud, sino que le llegan muchas solicitudes al tiempo. Entonces tienen que ser computadores robustos, computadores muy rápidos que puedan responder a esas peticiones. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba la web al principio, la arquitectura antigua? Entonces, teníamos el cliente y el cliente le hacía la solicitud al servidor y desde el servidor, ¿dónde
está? Es la pluma. Listo, le hacía la solicitud al servidor y el servidor tenía acá un lenguaje que se llamaba PHP. Ese PHP era el que hacía, volvía dinámica la página, o sea, creaba páginas dependiendo de las solicitudes y demás, y esto se conecta a una base de datos, ¿sí? Bueno, no sé los niños si saben qué es una base de datos. Una base de datos básicamente es un conjunto de datos guardados normalmente en tablas, ¿sí? Que se interconectan entre sí. Yo más adelante les explicaré muy detalladamente qué es eso. Pero entonces aquí básicamente es donde va la información. Entonces se trabaja PHP, que era el lenguaje que se utilizaba para eso. Y básicamente un programador en ese tiempo, eso hace ya en los 90 y parte de los 2000, eh, un programador web hacía todo. Hacía tanto la parte visual, que es la que nosotros miramos en la página, lo bonitico, tan tan, y hacía esta parte de PHP y la parte de base de datos. Pero sin embargo esto fue creciendo y creciendo y creciendo. Salieron nuevos lenguajes, salió JavaScript. Por ejemplo, JavaScript es la programación, pero acá en la parte del cliente, ¿sí? Salieron otras tecnologías, fue saliendo HTML5, que es la última tecnología de... Bueno, yo les explico qué es eso, HTML, en su versión 5 y ya permite hacer muchas cosas que se hacían antes acá. Entonces llegó un punto que la parte visual y la parte del navegador, porque esta es la parte que nosotros vemos a través del navegador, esa parte era tan robusta que tocó dividir las cosas. Entonces, sí, entonces tocó dividir las cosas. Entonces, acá la parte, o sea, aparecieron dos divisiones en la parte de programación. El frontend, que es la parte, esto es el programador que es el que se encarga de la parte visual, la parte que va en el navegador, y el backend, que se encarga de esta parte y de crear esto también. Bueno, entonces, eh, aparte de eso, se creó otra cosa que se llama la API, una API. ¿Qué es una API? API es básicamente un adaptador que permite conectar esto con esto. Es como, por ejemplo, cuando un tomacorriente, te han visto que, por ejemplo, hay unos tomacorrientes que tienen, tenemos unos enchufes que tienen tres huequitos, ¿sí? Y por ejemplo, el tomacorriente donde usted enchufa tiene dos huequitos, entonces hay un adaptador que hace que ese de tres huequitos quepa en el de dos. Básicamente eso es lo que hace, es una interfaz, o sea, es un adaptador que permite que estas dos cosas se puedan conectar. Entonces se separó esa labor y no importa en qué yo use para hacer esto y con qué, y tampoco importa con qué hicieron esto, que la API, independientemente cualquier tecnología se use, va a conectar estas dos cosas. Ya. Listo, entonces podemos ver, por ejemplo, el frontend normalmente se hace, ahora les explico, se hacen con tres tecnologías norm- normalmente y aparte de esas tres tecnologías se puede hacer aparte de esas tres con tres frontend diferentes. Ahora les muestro que y así mismo el backend se puede hacer con muchísimas, o sea, esto no es nada para los lenguajes que hay. Por ejemplo, aquí tenemos PHP, tenemos Go, tenemos Python, tenemos Java, tenemos C Sharp y etcétera, etcétera de ahí para allá. Entonces, ya no importa tanto con qué se haga el backend, sí, porque la API, esta cosa que se llama API, une esas dos cosas sin importar con qué se trabaje. Bueno, entonces, ¿qué funciones tiene un frontend? Un frontend tiene puede tener estas tres funciones. O sea, el tema del frontend es tan complejo
pues complejo y grande, que hay diferentes roles a los pues se pueden hacer en la parte de frontend, que es el diseño, por ejemplo, el diseñador de interfaz. Está el diseñador de interfaz, el maquetador y el programador como tal. Entonces, ¿qué hace el diseñador? El diseñador de UI, o sea, el diseñador de interfaces, es el que se encarga de hacer los pantallazos, o sea, cómo va a hacer la página, escoge los colores, los tamaños, el tipo de letra, cómo va a ser esa página, ¿ya? Cómo va a ir la página, ¿sí? Ellos hacen un dibujo, sí, normalmente hacen unos dibujos del pantallazo y cómo va, por ejemplo, si en la página que está, nosotros, es una página por ejemplo, de un supermercado y tienes que comprar algo, entonces él dice, ah, bueno, cuando entra, inicia sesión, tan, tin, muestra los pantallazos que van, cómo van a ir los botones, etcétera, en qué parte van ubicadas, luego de allá llena el carrito, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que encarga de diseñar cómo va a ser gráficamente la página. Entonces está el maquetador. Bueno, luego sigue el maquetador. El maquetador pasa ese diseño visual que tenía, que dejó el diseñador y lo vuelve un HTML y CSS. Si ustedes fueron juiciosos y vieron los ejercicios, pues HTML se encarga del contenido y CSS se encarga de cómo va ese contenido, y se encarga de otras cosas, los colores, las posiciones y etcétera. Entonces pasa, este señor, el maquetador, pasa ese diseño a ya una cosa que se vea bien, con HTML y CSS. Y por último ya está el programador frontend, que ese ya se encarga de meterle la lógica, ¿sí? O sea, si pasas el mouse por una parte que pasa, se encarga de conectarse al frontend, o sea, al backend, perdón, o sea, es decir, se encarga de consumir de la API lo que viene del backend, que es la base de datos, la información, o sea, y se encarga que eso funcione y se vea bien. Por ejemplo, un usuario, o sea, no es lo mismo si yo entro a Facebook, digamos así, entro a Facebook, no es lo mismo si yo entro con mi usuario que si entro con el de Julia, por ejemplo. O sea, no es la misma información. Yo tengo con mi usuario y contraseña, tiene que buscar en la base de datos cuáles son mis fotos, cuál es mi nombre, y cuando entre con el usuario, se entra con el usuario de otra persona, pues va a buscar eso. Entonces se encarga de consumir eso, ¿ya? Y que eso se vea bien, que la foto se cuadre bien, que luego si yo le doy siguiente, busque en el siguiente, en la base, la siguiente foto que sigue, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ya. Bueno, entonces, miremos, el, en el frontend se usan estas tres tecnologías: HTML, CSS y JavaScript. Bueno, HTML es Hypertext, sí, bueno, en inglés, Hypertext Market Language. Eso significa básicamente lenguaje de marcado hipertexto. ¿Sí? Esa es la que se encarga del contenido de qué va a ir, qué va en la página, todo lo que es texto, el título, si lleva una foto, si lleva un video, todo eso. Y el CSS, que es hoja de estilo en cascada, es el que se encarga de el estilo de este HTML. ¿Sí? Si el título va en rojo, si va en negrilla, si es más grande que el texto normal, el tipo de letra, ¿sí? Todo eso. Todo eso se encarga aquí. Y esto, como les decía, el Java es el que se encarga de la lógica de programación. Sí, es como si paso el mouse por cierto lado, ¿qué pasa? Si subo, ¿qué hace?
si le doy clic a un botón que me lleve a tal parte, si soy usuario premium, por ejemplo, si, que me deje ver ciertas cosas, si soy un usuario básico que se muestre otra, etcétera, etcétera. Listo, entonces ya cuando sepamos esta información, pasamos a algo más elaborado, ¿sí? Que son los frameworks. Los frameworks son, como le digo, son programas que nos ayudan a trabajar mejor todo lo que es el backend, ¿sí? Nos empaquetan, nos organizan e incluso el lenguaje ya es más fácil porque es un lenguaje de más alto nivel que incluso el de allá. O sea, cuando digo alto nivel es que se parece más al lenguaje humano. Y si es bajo nivel es que se parece más al lenguaje de máquina, se parece más los ceros y los unos. Y el de alto nivel es que se parece más al lenguaje que nosotros hablamos común y corriente. Entonces estos frameworks nos ayudan a trabajar mejor. Entonces tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos React. Hay unas diferencias en ellos y yo creo que vamos a trabajar en React porque según los cursos que yo voy a hacer más adelante, creo que vamos a trabajar con React. Entonces yo les enseño React y ustedes después de pronto aprendan los demás, ¿sí? O aprendamos los demás. Listo, entonces es eso, listo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la web? La web son todos los documentos que se reproducen en un navegador, ¿sí? Todo lo que se puede reproducir en un navegador hace parte de la web. Hay ciertos términos que ustedes a conocer y van a tener que saber qué significa. Sí, listo. Entonces, página, sitio y aplicación. Y aplicación web. Entonces, una página es un solo documento web. ¿Sí? Una página, por ejemplo, les voy a mostrar mi página. Mi página. Vamos a ver. Descartar. Por ejemplo, les voy a mostrar mi página. Uh, esta es mi página. ¿Sí? Es un solo documento con todos los componentes de la web, que son HTML, CSS y JavaScript. Es un documento, eso es una página. Listo, entonces sitio web. Sitio web es un conjunto de páginas web que están bajo el mismo dominio. Le explico, por ejemplo, eh, Wikipedia. Vamos a ver Wikipedia. Entonces, este es una página, ¿cierto? Y yo entro aquí este link y esta es otra página. Pero todas están bajo el mismo dominio. ¿Cuál es el mismo dominio? Este es.wikipedia, eso es un dominio. Este es un dominio. Entonces todas las páginas que estén bajo un mismo dominio se llaman sitio web. Bueno, sí, sigamos. Y por último, aplicación web. Bueno, entonces entendiendo que la web son esos documentos que se reproducen en un navegador, hay aplicaciones que utilizan ese medio, o sea, ese medio de la web para mostrarse. Me explico. Yo tengo una aplicación de escritorio, PowerPoint, pero yo PowerPoint es una aplicación de escritorio, pero yo ese PowerPoint también lo puedo utilizar en la web. Entonces cuando yo cojo ese PowerPoint y lo convierto, lo transformo de alguna forma para que se pueda reproducir por una página web, o sea, en un navegador, estoy utilizando la web
para mostrar una aplicación y eso sería una aplicación web. Por ejemplo, esto es un, sigo repitiendo, esto es una página web normal. Pero Facebook es una aplicación web. ¿Por qué? Porque Facebook no solo tiene CSS, pues no tiene solo HTML y CSS, que es lo esencial de la web, sino que tiene por detrás, tiene bases de datos, tiene otros lenguajes que trabajan, o sea, algunos usan sí, bases de datos y otros lenguajes, todo eso es lo que vuelve a una página web o coge una aplicación y la muestra en la web, básicamente es como el medio. Ya, esa es la diferencia. Por ejemplo, eh, otro ejemplo, yo aquí trabajo con el CIFA, que Julia también trabaja en el CIFA, y con el CIFA, que es el Sistema de Información de Familias de Nación, por ejemplo. Esta es una aplicación web, a diferencia de esta página mía. Sí, esta es una aplicación web. ¿Por qué? Porque aquí hay otros procesos, hay bases de datos, aquí se muestran informes, se muestran otras cosas. O sea, es algo más complejo. La aplicación web es una cosa más compleja que usa la web para mostrarse. ¿Ya? Simplemente eso. Bueno, ¿qué otra cosa? Les explico. El host y el dominio. El host es un espacio que guarda un computador para guardar una página o una aplicación web. Sí, normalmente cuando yo creé, bueno, por lo menos esta página que yo hice, que creé aquí, esta página es gratis porque yo utilicé un servicio de hosting gratuito, ¿cierto? O sea, por allá en un computador de Estados Unidos, algo, hay un pedacito de disco duro, un pedacito de memoria que se utiliza para guardar esto, para guardar esta página, ¿sí? Entonces normalmente cuando uno crea una página importante, una página empieza, uno lo que hace es comprar el hosting y comprar el dominio. Dominio, como les decía, es el nombre por el cual se puede ubicar la página. Entonces mire, por aquí el dominio es este, ¿sí? Perdón, el dominio es todo esto, perdón. Este es el dominio, ¿ya? Eh, eso se compra. Eso vale dependiendo el servicio 100.000 pesos al año, 200.000 pesos, depende la capacidad y la cantidad de espacio que se quiera, que se necesite para poder tener el sitio web. Sí, listo. ¿Por qué la web? ¿Por qué todo se ha vuelto web? ¿Por qué todo el mundo quiere hacer página web? Todo el mundo quiere llevar sus aplicaciones a la web. ¿Por qué? Uno, multiplataforma. Como esto se reproduce a través de un navegador web, se puede, em, se puede llevar a cualquier tipo de dispositivo, desde tablets, celulares. ¿Por qué? Porque es universal, la web es universal, está estandarizada, ¿ya? Entonces uno lo puede hacer en cualquier tipo de pantalla, porque cualquier navegador lo puede reproducir. Mm, Costo mínimo de entrada, o sea, es barato relativamente una página web, o sea, pues, cuesta su platica, pero no es tanto. Eh, bueno, como les decía, hay dos clases de página web, página web estática y página web dinámica. La página web estática es como la que yo tengo, que no tiene conexión a bases de datos, que si entro yo o entra cualquiera es igual. Sí, las páginas dinámicas son ya las que ya tienen base de datos y tienen es como una aplicación web, básicamente. Bueno, entonces teniendo esto en claro, yo voy a dejar hasta aquí este video, pero voy a crearles otro que vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Para que ya comiencen a hacer cosas prácticas, pero de tarea, les quiero que hagan el resumen de la historia de la web. ¿Sí? ¿Quién la creó?
eh, eh, quién la creó, en qué fecha se crearon, las diferentes etapas de la web, porque la web ha tenido varias etapas. Está, por ejemplo, está la web 1.0 y así, ¿sí? Y cada una de ellas se caracterizaba por algo. Entonces es la tarea. Me hacen un resumen de la historia de la web. Eso no es muy larga, pueden ver un video, se guían de un video y hacen un resumen y me lo mandan al correo. Me lo mandan al correo. Mi correo es... Ah, miren, este es mi correo. elan-medio.com. Ese es mi correo, ahí me lo mandan. O me lo mandan por el grupo o por mi WhatsApp personal, al interno y yo miro. ¿Sí? Lo hago para que pues no perdamos tiempo. ¿Ya? Dejo este video hasta aquí y creo que más tardecita o mañana les mando el otro. Así que bueno, esto es como una introducción pequeña y ya desde y con el otro video comenzamos a hacer ejercicios prácticos.